Imagina esto. Es lunes por la mañana, el despertador suena, y mientras te levantas lentamente, sientes que el día ya te pesa. Tienes una lista interminable de cosas por hacer, metas que parecen inalcanzables y sueños que has dejado en pausa porque simplemente no tienes tiempo. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿De verdad te falta tiempo o te falta algo más profundo, algo más esencial? La verdad es que todos tenemos las mismas 24 horas en un día, desde el empresario más exitoso hasta el estudiante que lucha por encontrar su camino. Todos compartimos el mismo recurso. Entonces, ¿por qué algunos logran tanto mientras otros sienten que apenas sobreviven? La respuesta no está en el reloj, sino en las decisiones que tomamos. Hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuántas veces has dejado que el miedo, la duda o la comodidad te detengan? ¿Cuántas veces has dicho, mañana lo haré, mientras el tiempo sigue avanzando sin esperar por ti? Este no es un mensaje para hacerte sentir culpable, sino para abrirte los ojos, porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos. Y esos momentos no llegan por casualidad, se crean con decisiones. Este es el momento de cambiar. Este es el momento de dejar de culpar al tiempo y empezar a tomar el control. Porque no te falta tiempo, te falta decisión. Y hoy vamos a descubrir juntos cómo transformar esa verdad en acción. Había una vez un hombre llamado Diego. Era un hombre común, como tú y como yo. Tenía un trabajo estable, una familia que amaba y sueños que guardaba en un rincón de su mente. Pero había algo que siempre lo atormentaba, la sensación de que el tiempo nunca era suficiente. Cada día parecía una carrera contra el reloj. Se levantaba temprano, trabajaba largas horas y al final del día se sentía agotado, como si no hubiera avanzado ni un paso hacia lo que realmente quería en la vida. Diego soñaba con escribir un libro, con correr un maratón, con aprender a tocar la guitarra, pero siempre había una excusa. No tengo tiempo. Esa frase se convirtió en su mantra, en su justificación para todo lo que no hacía. Y mientras los días se convertían en semanas y las semanas en años, Diego comenzó a sentir un vacío. No era infeliz, pero tampoco estaba completo. Algo faltaba. Una noche, mientras revisaba su teléfono antes de dormir, se topó con una frase que lo dejó helado. No es que no tengas tiempo, es que no estás tomando decisiones. Al principio, quiso ignorarla. Pensó que era solo otra de esas frases motivacionales que la gente comparte en redes sociales, pero algo en esas palabras lo hizo detenerse. ¿Y si era verdad? ¿Y si el problema no era el tiempo, sino él mismo? Esa noche, Diego no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, recordando todas las veces que había pospuesto algo importante. Recordó el libro que había empezado a escribir y nunca terminó, las zapatillas de correr que compró y que aún estaban nuevas, la guitarra que acumulaba polvo en una esquina. Y por primera vez se dio cuenta de que el tiempo no era el problema. El problema era que nunca había tomado la decisión de empezar. Al día siguiente, Diego se levantó con una nueva determinación. No sabía exactamente cómo iba a cambiar su vida, pero sabía que tenía que empezar, porque si seguía esperando el momento perfecto, ese momento nunca llegaría. Y así comenzó su viaje. Un viaje que no solo cambiaría su vida, sino que también le enseñaría una lección que todos necesitamos aprender: el poder de decidir. El primer día de su nueva decisión, Diego se levantó temprano, lleno de energía y motivación. Se sentó frente a su computadora, abrió un documento en blanco y escribió las primeras líneas de su libro. Pero, apenas unos minutos después, su mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si nadie quiere leer esto? ¿Qué pasa si fracaso? Cerró la computadora y se quedó mirando la pantalla apagada, sintiendo cómo la inseguridad lo paralizaba. Más tarde, decidió salir a correr. Se puso las zapatillas nuevas, esas que había comprado hacía meses, y salió a la calle. Pero después de unos pocos minutos, su cuerpo comenzó a quejarse. Su respiración era pesada, sus piernas dolían, y su mente le gritaba que se detuviera. Esto es demasiado difícil.
Tal vez no estoy hecho para esto, pensó mientras reducía el paso y finalmente se detenía. Regresó a casa frustrado, sintiendo que había fallado una vez más. Esa noche, mientras miraba la guitarra en la esquina de su sala, pensó en intentarlo de nuevo. La tomó entre sus manos, pero al intentar tocar las cuerdas, el sonido que salió fue un desastre. ¿Por qué estoy haciendo esto? No tengo talento para la música, se dijo a sí mismo, dejando la guitarra de vuelta en su lugar. Los días siguientes no fueron mejores. Diego se dio cuenta de que tomar la decisión de cambiar era solo el primer paso, pero que mantener esa decisión era mucho más difícil de lo que había imaginado. Cada vez que intentaba avanzar, algo lo detenía. El miedo al fracaso, la incomodidad de salir de su zona de confort y esa voz interna que le decía que no era suficiente. Además, las responsabilidades diarias no desaparecieron. Su trabajo seguía demandando largas horas. Su familia necesitaba su atención y el tiempo parecía escaparse entre sus dedos. Había días en los que se sentía tan abrumado que pensaba en rendirse. Tal vez esto no es para mí. Tal vez simplemente no tengo tiempo para estas cosas, se repetía, casi convencido de volver a su rutina de siempre. Pero algo dentro de él no lo dejaba rendirse por completo. Cada vez que estaba a punto de abandonar, recordaba esa frase que había leído. No, es que no tengas tiempo, es que no estás tomando decisiones. Y aunque le costaba admitirlo, sabía que era verdad. No era el tiempo lo que lo detenía, sino su propia falta de compromiso. Un día, mientras hablaba con un amigo cercano, Diego decidió compartir lo que estaba sintiendo. Le contó sobre sus intentos fallidos, sus dudas y su frustración. Su amigo lo escuchó atentamente y luego le dijo algo que cambió su perspectiva. Diego, nadie empieza siendo perfecto. Todos fallamos al principio. Pero el éxito no se trata de hacerlo bien desde el principio, sino de seguir intentándolo, incluso cuando es difícil. No necesitas ser el mejor, solo necesitas ser constante. Esas palabras resonaron profundamente en Diego. Se dio cuenta de que había estado esperando resultados inmediatos y que cada vez que no los obtenía, se desanimaba. Pero el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo paciencia. Esa noche, Diego tomó una decisión importante. No iba a rendirse. Sabía que el camino sería difícil, que habría días en los que querría abandonar, pero también sabía que cada pequeño paso que diera lo acercaría a sus metas. Y aunque todavía sentía miedo, decidió que no iba a dejar que ese miedo lo detuviera. Diego entendió que los desafíos no eran un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. Cada vez que fallaba, aprendía algo nuevo. Cada vez que se sentía incómodo, sabía que estaba saliendo de su zona de confort. Y cada vez que dudaba de sí mismo, recordaba que el verdadero fracaso no era intentar y fallar, sino no intentarlo en absoluto. Así comenzó a enfrentar sus días con una nueva mentalidad. En lugar de enfocarse en lo que no podía hacer, se enfocó en lo que sí podía. En lugar de preocuparse por el resultado final, decidió disfrutar del proceso, y aunque todavía tenía mucho por aprender, sabía que estaba en el camino correcto. Diego comenzó a entender que el cambio no era un evento único, sino un proceso continuo. Cada día era una nueva oportunidad para tomar decisiones, para avanzar, aunque fuera un paso pequeño. Decidió que no iba a esperar a sentirse listo, porque sabía que ese momento nunca llegaría. En lugar de eso, iba a actuar incluso con miedo, incluso con dudas. La primera gran decisión que tomó fue organizar su tiempo. Se dio cuenta de que, aunque siempre decía que no tenía tiempo, en realidad lo estaba desperdiciando en cosas que no le aportaban nada. Pasaba horas en redes sociales, viendo televisión o simplemente procrastinando. Así que, una noche, se sentó con un cuaderno y escribió una lista de sus prioridades. En la parte superior de la lista estaban sus sueños: escribir su libro, correr un maratón y aprender a tocar la guitarra. Luego escribió un plan. No tenía que ser perfecto, pero tenía que ser claro. Decidió dedicar al menos 30 minutos al día a cada uno de sus objetivos.
No importaba qué tan ocupado estuviera, esos 30 minutos eran sagrados. Al principio fue difícil. Había días en los que estaba tan cansado después del trabajo que lo último que quería hacer era escribir o salir a correr. Pero cada vez que sentía la tentación de rendirse, recordaba por qué había empezado. Recordaba cómo se había sentido atrapado en su rutina, cómo había deseado algo más para su vida, y eso lo motivaba a seguir adelante. Poco a poco comenzó a notar cambios. Las primeras páginas de su libro empezaron a tomar forma. No eran perfectas, pero eran un comienzo. Cada vez que se sentaba a escribir, sentía que estaba construyendo algo, que estaba dando vida a una parte de sí mismo que había estado dormida durante años. En cuanto a correr, los primeros días fueron los más difíciles. Su cuerpo no estaba acostumbrado al esfuerzo y cada paso se sentía como una lucha. Pero con el tiempo, su resistencia comenzó a mejorar. Empezó a disfrutar de la sensación del viento en su rostro, del ritmo constante de sus pies golpeando el pavimento. Correr se convirtió en una forma de liberar el estrés, de conectar con su cuerpo y su mente. Y aunque todavía estaba lejos de correr un maratón, sabía que estaba más cerca de lo que había estado antes. La guitarra fue quizás el mayor desafío. Diego nunca había sido particularmente musical, y al principio cada acorde sonaba como un desastre. Pero en lugar de frustrarse, decidió verlo como un juego. Cada vez que lograba tocar una nota correctamente, se daba un pequeño premio, un café, un descanso o simplemente un momento para celebrar su progreso. Y poco a poco, las notas comenzaron a transformarse en melodías. No eran perfectas, pero eran suyas. A medida que avanzaba en su jornada, Diego comenzó a notar algo más profundo. No solo estaba logrando sus metas, sino que también estaba cambiando como persona. Se sentía más seguro de sí mismo, más enfocado, más vivo. Cada pequeño logro le recordaba que era capaz de más de lo que había creído. Y lo más importante, comenzó a disfrutar del proceso. Ya no se trataba solo de alcanzar un objetivo, sino de quién estaba convirtiéndose en el camino. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en los que las dudas regresaron, en los que se preguntó si todo el esfuerzo valía la pena. Hubo momentos en los que se sintió tentado a volver a su antigua rutina, a la comodidad de no intentar nada nuevo. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba una lección importante. El progreso no es lineal. Habrá días buenos y días malos, pero lo que importa es seguir adelante, incluso cuando es difícil. Diego también aprendió a ser amable consigo mismo. Antes solía ser su peor crítico, siempre enfocándose en lo que hacía mal. Pero ahora decidió celebrar cada pequeño paso, cada pequeño logro, porque sabía que cada uno de esos pasos lo estaba llevando más cerca de sus sueños. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar de manera más visible. Su libro empezó a tomar forma y por primera vez se atrevió a compartir un capítulo con un amigo cercano. Para su sorpresa, su amigo quedó impresionado y lo animó a seguir escribiendo. En cuanto a correr, Diego logró completar su primera carrera de 5 kilómetros. No fue fácil, pero cruzar la línea de meta fue una de las experiencias más gratificantes de su vida. Y con la guitarra, finalmente pudo tocar su primera canción completa. No era perfecta, pero para él era un triunfo. Diego se dio cuenta de que el verdadero cambio no estaba en los resultados, sino en el proceso. Cada día que se levantaba y tomaba la decisión de avanzar, estaba ganando. Cada vez que enfrentaba sus miedos y seguía adelante, estaba creciendo. Y aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, sabía que estaba en el camino correcto. El día que Diego enfrentó su mayor desafío, comenzó como cualquier otro. Se levantó temprano, revisó su lista de tareas y se preparó para cumplir con su rutina. Pero algo en el aire se sentía diferente. Había estado trabajando en su libro durante meses, avanzando página por página, y finalmente había llegado al capítulo más importante, el que definiría el corazón de su historia. Sin embargo, cada vez que intentaba escribir, las palabras no salían. Se sentía bloqueado,
como si todo el progreso que había hecho hasta ese momento no fuera suficiente. Esa misma tarde, mientras se preparaba para salir a correr, recibió una llamada inesperada. Era su jefe, quien le informó que un proyecto importante en el trabajo había fallado y que necesitaban que él lo arreglara de inmediato. Diego sintió cómo la presión comenzaba a acumularse en su pecho. Entre el trabajo, sus metas personales y las responsabilidades con su familia, parecía que todo se estaba desmoronando al mismo tiempo. Por primera vez en meses, sintió que no podía más. Esa noche, después de un día agotador, Diego se sentó en su sala, mirando la guitarra que había dejado en la esquina. Había pasado semanas sin tocarla, demasiado ocupado con otras cosas. Se sintió derrotado, como si todo el esfuerzo que había hecho hasta ese momento no hubiera valido la pena. ¿Por qué sigo intentando? Tal vez no estoy hecho para esto, pensó mientras las dudas lo invadían. Pero entonces algo cambió. Recordó el día en que había tomado la decisión de cambiar su vida. Recordó cómo se había sentido atrapado, cómo había deseado algo más para sí mismo. Y lo más importante, recordó por qué había empezado. No se trataba de ser perfecto, ni de lograr todo de inmediato. Se trataba de demostrarle a sí mismo que era capaz de más, de vivir una vida con propósito, de no dejar que el miedo lo detuviera. Con esa idea en mente, Diego tomó una decisión. En lugar de rendirse, iba a enfrentar sus miedos de frente. Esa misma noche, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. No importaba si las palabras no eran perfectas, lo importante era avanzar. Y para su sorpresa, las palabras comenzaron a fluir. No fue fácil, pero cada frase que escribía lo acercaba más a completar su libro. Al día siguiente, decidió salir a correr a pesar de que su cuerpo estaba agotado. Mientras corría, sintió cómo el estrés y la frustración comenzaban a desvanecerse. Cada paso que daba era un recordatorio de que era más fuerte de lo que creía. Y cuando finalmente llegó a casa, se sintió renovado, listo para enfrentar cualquier cosa que se le presentara. El momento más decisivo llegó unas semanas después, cuando Diego fue invitado a participar en una carrera de 10 kilómetros. Era un desafío mucho mayor que cualquier cosa que hubiera intentado antes, y al principio dudó en aceptar. Pero luego recordó todo lo que había logrado hasta ese momento. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que estaba listo para intentarlo. El día de la carrera, Diego se sintió nervioso pero también emocionado. Mientras corría hubo momentos en los que quiso detenerse, en los que su cuerpo le pedía que se rindiera, pero cada vez que eso sucedía, pensaba en todo el progreso que había hecho, en todas las veces que había superado sus miedos y dudas, y paso a paso, kilómetro a kilómetro avanzó. Cuando finalmente cruzó la línea de meta, sintió una oleada de emociones, orgullo, alegría y sobre todo gratitud. Había demostrado que era capaz de más de lo que había imaginado. Esa noche, mientras celebraba su logro con su familia, Diego reflexionó sobre todo lo que había aprendido en su viaje. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no había sido la falta de tiempo, sino la falta de decisión. Había sido su propia mentalidad, sus propios miedos y dudas, lo que lo había detenido. Pero al enfrentarlos, había descubierto una fuerza dentro de sí mismo que nunca había conocido. Diego también entendió que el cambio no era un destino, sino un proceso continuo. Había logrado mucho, pero sabía que todavía tenía mucho más por aprender y crecer. Y, lo más importante, sabía que cada día era una nueva oportunidad para tomar decisiones, para avanzar, para vivir con propósito. Diego se sentó en su escritorio una noche tranquila, con una taza de café en la mano y su libro finalmente terminado frente a él. Había sido un viaje largo, lleno de altibajos, pero ahí estaba, el resultado tangible de meses de esfuerzo, perseverancia y sobre todo, decisiones. Mientras pasaba las páginas, no podía evitar sonreír. No porque el libro fuera perfecto, sino porque cada palabra representaba una victoria personal, una prueba de que había superado sus propios límites. Esa noche, reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida
desde el día en que decidió dejar de culpar al tiempo y empezar a tomar decisiones. Recordó cómo había comenzado, lleno de dudas y miedos, sintiéndose atrapado en una rutina que no lo llevaba a ninguna parte. Recordó los días difíciles, los momentos en los que quiso rendirse y cómo, a pesar de todo, había seguido adelante. Pero, sobre todo, recordó las pequeñas victorias, las primeras páginas de su libro, su primera carrera de 5 kilómetros, la primera canción que tocó en su guitarra. Cada uno de esos momentos le había enseñado algo valioso, que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero que cada pequeño paso cuenta. Diego entendió que el verdadero enemigo nunca había sido el tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas en un día, pero lo que hacemos con ese tiempo es lo que marca la diferencia. El problema no era la falta de tiempo, sino la falta de claridad, de compromiso, de decisión. Había pasado años esperando el momento perfecto, sin darse cuenta de que ese momento nunca llegaría, porque el momento perfecto no existe. Lo que existe es el momento presente y lo que hacemos con él. Con esa lección en mente, Diego decidió compartir su historia con otros, no porque se considerara un experto o porque pensara que tenía todas las respuestas, sino porque sabía que muchas personas se sentían como él se había sentido, atrapadas, frustradas, llenas de sueños que parecían inalcanzables. Quería que supieran que no estaban solas, que el cambio era posible y que no necesitaban esperar a que todo fuera perfecto para empezar. Todo lo que necesitaban era tomar una decisión. Diego comenzó a dar charlas en su comunidad, compartiendo su experiencia y animando a otros a perseguir sus sueños. En cada charla, repetía la misma frase que había cambiado su vida: no te falta tiempo, te falta decisión. Y cada vez que la decía, veía cómo las personas en la audiencia comenzaban a reflexionar, a cuestionar sus propias excusas, a imaginar lo que podrían lograr si simplemente tomaran la decisión de empezar. Con el tiempo, Diego se dio cuenta de que su mensaje no solo estaba ayudando a otros, sino que también lo estaba ayudando a él. Cada vez que compartía su historia, se sentía más motivado para seguir creciendo, para seguir enfrentando nuevos desafíos, porque entendió que el cambio no era un destino, sino un viaje continuo. Siempre habría nuevos sueños por perseguir, nuevos miedos por superar, nuevas decisiones por tomar. Hoy Diego sigue escribiendo, corriendo y tocando la guitarra, pero más allá de eso, sigue tomando decisiones. Decisiones que lo acercan a la vida que quiere vivir, decisiones que lo desafían a ser mejor, decisiones que le recuerdan que el tiempo no es el problema. Porque al final del día, no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo lo usamos. Y ahora quiero que pienses en ti. ¿Cuántas veces has dicho que no tienes tiempo? ¿Cuántas veces has pospuesto algo importante porque estabas esperando el momento perfecto? Quiero que sepas que no estás solo. Todos hemos estado ahí, pero también quiero que sepas que tienes el poder de cambiar. No necesitas esperar a que todo sea perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Todo lo que necesitas es tomar una decisión, porque la verdad es esta: no te falta tiempo, te falta decisión. Y esa decisión, esa primera pequeña acción, puede cambiarlo todo. Puede ser el comienzo de algo increíble, algo que nunca imaginaste que podrías lograr. Así que, ¿qué estás esperando? El momento perfecto no llegará, pero el momento presente está aquí y ahora, esperando a que lo aproveches. Levántate, da ese primer paso, escribe esa primera página, corre ese primer kilómetro, aprende esa primera nota. No importa si es difícil, no importa si tienes miedo. Lo que importa es que empieces, porque cada gran logro comienza con una decisión, y esa decisión está en tus manos. Hoy es el día, no mañana, no la próxima semana, no cuando tengas más tiempo. Hoy, porque no te falta tiempo, te falta decisión. Que ahora tienes la oportunidad de cambiar eso. ¿Qué vas a hacer con ella?